Ya saben que la última incorporación al programa de este foro La Toja Vínculo Atlántico es la de Alberto Núñez Feijóo, que es quien va a tomar ahora la palabra. Por eso les pido, por favor, que tomen asiento. Desde el foro queremos manifestarle el agradecimiento, sobre todo porque Alberto Núñez Feijóo no ha faltado en ninguna de las ediciones de este foro. Y este año especialmente, pues con el contexto político que ustedes ya conocen y con la intensa sesión de investidura que acaba de vivir, se le agradece especialmente este esfuerzo. Así que demos un aplauso a Alberto Núñez Feijóo, esta última incorporación al foro La Toja Vínculo Atlántico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Antes de nada, como seguro han hecho mis antecesores desde que ha empezado el foro, me gustaría unirme al homenaje que todo el mundo que ha estado desde el principio aquí, en Atocha, desde el año 19, ha dado siempre a uno de las almas mater, quizás a la persona clave, junto con Amancio, que nos ha traído hasta aquí. Y yo espero que nos mantenga aquí durante mucho tiempo. Me refiero a Josep Piqué. Josep Piqué, como todo el mundo sabéis, es una persona de una extraordinaria lucidez. Es un promotor del diálogo de la España constitucional, de la España de las autonomías. Es uno de los mejores ejemplos de lo que debe ser la política. Y otra cosa no es que la búsqueda del acuerdo y el interés general. Y también, sin duda, su marcha ha dejado huérfano al foro. Y por eso creo muy acertado que los premios de este foro sean premios Josep Piqué. Para algunos de los que estamos aquí, para los exministros del Partido Popular y para el presidente del Gobierno del Partido Popular, pues me refiero al presidente Rajoy, pues ha sido una pérdida de un amigo entrañable y un amigo que en mi caso me ayudó desde el primer momento en el que asumí la responsabilidad de presidente nacional del partido, con el que construí una fundación, la única fundación que en este momento tiene el Partido Popular, que es Reformismo 21, en la que iba a ser el presidente de la fundación, pero no pudo ser porque la enfermedad estaba venciéndole, pero sí participó en la reunión de constitución de la fundación en su patronato. Bueno, afortunadamente, ¿qué nos queda? Pues nos queda su legado, y este es uno de sus legados, este foro es uno de sus legados. Por tanto, la mejor forma de homenajearle es construir un foro con las dificultades que eso conlleva cada año y volver aquí y volver a reunirse para conversar y volver a reunirse en esta isla de sosiego y de reflexión. Y por eso les agradezco a todas las personas que han estado en esta edición, al presidente del Gobierno, sin duda, al presidente Rajoy, al presidente Piñera, nuestro amigo presidente de Chile, y también a todas las personas que están, al vicepresidente de la Comisión, este hispano-griego que nos honra con su presencia. No sé si el orden de los factores es el adecuado o no, no sé si es más griego o hispano. Yo creo que es más hispano que griego, porque teniendo una mujer española, eso cambia toda la concepción de la vida. Y también a los presidentes que se han tenido que ir, al presidente Paje, al presidente Clavijo y al presidente Rueda. También he visto que ha participado pues, economistas de primer nivel, el gobernador del Banco de España, exministros, exministras del Gobierno. En fin, creo que ha sido un foro de una enorme altura y, por lo tanto, como participé desde el primer instante en este foro, me siento muy satisfecho que también haya estado presidido por Su Majestad el Rey en el primer día. Bien, este es el primer acto que tengo después de quedarme a 3 síes de la presidencia del Gobierno. No les oculto que me hubiese gustado que este fuese mi primer acto como presidente del Gobierno, pero como es natural, estas cosas no dependen de uno solo y en consecuencia lo he intentado y la verdad es que no les oculto que me he divertido
y me he quedado muy satisfecho. Primero, porque he cumplido mi deber. Segundo, porque entiendo la política entre una enorme diferencia entre los que ganan y los que pierden las elecciones. Y tercero, además, porque no me quedaba más responsabilidad que cumplir con las directrices y la instrucción del jefe del Estado de presentarme a la investidura como presidente del Gobierno. Por tanto, son razones poderosas, objetivas, no subjetivas. Primero, ganar, después someterme a la jefatura del Estado y, en tercer lugar, ejercer esa responsabilidad con la dignidad que conlleva intentar ser presidente del Gobierno de tu país y quedarte a 3 síes en la última votación de poder obtener la presidencia. No les oculto que me siento satisfecho de lo que he intentado hacer, de lo que hemos intentado hacer en el grupo mayoritario de la Cámara. Y aquí hemos hablado, hoy he escuchado con mucho interés los conceptos de igualdad. Eso es lo que he defendido en mi investidura, el concepto de igualdad real y efectiva, que es el concepto, uno de ellos, básico de cualquier democracia actual. Me he sentido satisfecho porque he propuesto una nueva etapa de grandes pactos de Estado, y aquí también he escuchado de que hay que pactar, de que hay que acordar. Y esos pactos de Estado los he tomado como referencia en la Constitución, pero sobre todo, incluso en la transición. Porque esa transición conllevó la Constitución y conllevó el Estado autonómico y todo lo que hoy poseemos. Me he sentido satisfecho también porque he intentado superar los bloques y los bloqueos, porque ningún bloque se presentó a las elecciones. Es falso que un bloque ganó sobre el otro, es absolutamente falso. Quizás Sumar pueda ser un bloque porque lo conforman 15 partidos y ha quedado de cuarta fuerza, por tanto los bloques no han ganado. Y también me siento satisfecho porque, bueno, España sabe que tiene un gobierno alternativo, hay una alternativa. Y eso es muy importante, que las alternativas estén consolidadas y que las alternativas siempre son absolutamente imprescindibles para la democracia, porque la democracia no consiste solo en elegir el gobierno, la democracia consiste sustancialmente en poder cambiar el gobierno y para eso es necesaria una alternativa. Y por último, les decía que me siento satisfecho de no haber cedido a ningún chantaje. Es evidente que hoy podíamos estar hablando en otra condición, pero aceptar condiciones que exceden el marco del Estado de Derecho, no puede hacerlo ningún candidato a la presidencia del Gobierno. Aceptar imposiciones de una pequeña parte sobre el todo conlleva que el presidente del Gobierno estará el tiempo que dure su presidencia en libertad condicional y, por tanto, no voy a aceptar, y lo dije desde el principio, ningún chantaje y ningún fin. Lo decía uno de los presidentes, ni siquiera la presidencia del Gobierno justifica los medios. Y por eso me siento muy orgulloso de no ser presidente por ahora. Es lo que quería trasladarles porque eso es importante. Bien, yo creo sinceramente que el debate de investidura, les decía que ha merecido la pena, al menos para una parte de la población española, ha merecido la pena y he intentado retratar cuál es la situación del país. Y cuando uno hace una foto de tu país, pues en la foto aparecen los que estamos. Y por tanto es bueno quedar retratado con lo que se dice y con lo que se calla de cuál es la situación de la España del año 23. Y en ese retrato he intentado acreditar que hay otra forma de hacer política. Yo no digo que sea mejor o peor, es la nuestra. Pero sí hay una forma diametralmente distinta de hacer política. Hay una forma de hacer política que apuesta por el diálogo y que olvida el insulto, porque el insulto no es política, es lo contrario. Y hay una forma de hacer política que defiende los principios básicos. Estos principios que no se pueden comprar ni se pueden permutar, que es el principio de la libertad, el principio de la igualdad. Esto no se puede negociar. Porque el Estado no se negocia, la nación no se negocia, la Constitución no se negocia. Si alguien quiere, que intente reformarla, pero no se negocia en una investidura. Es una forma de hacer política que respeta las instituciones. Porque
si después de activar el 155 de la Constitución y lo que eso conlleva desde el punto de vista judicial, se desactiva ese 155 con efectos retroactivos, automáticamente todas las instituciones que intervinieron en ese 155 quedan deslegitimadas. Incluso hay quien piensa que si se desactiva con una amnistía todo lo que se ha hecho, la declaración de independencia mantendría vigor. Por tanto, esa forma de hacer política es la que piensa en el interés general de los ciudadanos. Y eso es una nueva forma de hacer política, otra forma de hacer política. Y por todo ello es para mí una satisfacción poder estar aquí, en este foro, al que acudo con la misma sensación y con la misma ilusión que acudí el primer día, cuando lo empezamos, allá por el año 19. La sensación de hallarme en un oasis de reflexión, donde todo el mundo dice lo que considera oportuno. Eso en nuestro país últimamente escasea. Y además lo dice de una forma sosegada, en un debate tranquilo, sin que haya ningún tipo de desabrupto, ni que haya ningún tipo de descalificación, ¿no? Por tanto, yo estoy muy agradecido por volver a obtener y tener y sentir esa sensación, y también la ilusión de encontrarme y reencontrarme, algunas personas las he citado, con gente que merece la pena, con gente que ha dedicado su vida al servicio público, al estudio, que ha dedicado su vida a los demás, porque los intereses generales existen, por supuesto que existen, que muchas veces no tienen por qué coincidir con los intereses particulares, pero los intereses de la sociedad, los intereses del colectivo, los intereses de una nación existen. Y, en consecuencia, alguien tiene que protegerles y alguien tiene que trabajar para ello. Pues bien, y como tengo la sensación y la ilusión de entonces, no les oculto que sí me trae a este foro una gran preocupación que no tenía en los foros anteriores y que me gustaría compartir con todos ustedes brevemente. En varias ediciones precedentes de este foro se habló de, y en el foro siempre hay una idea. De hecho, los expresidentes González y Rajoy la trataron en los foros anteriores, la constatación de que la democracia representativa pues estaba en crisis en algunos lugares del mundo y, en consecuencia, debería de preocuparnos esa crisis. ¿Y por qué? Bueno, porque sufrían una erosión constante a manos de una amplia constelación de extremismos, de populismos, de nacionalismos exacerbados y, por tanto, estábamos preocupados de ver qué ocurría en algunos países del mundo ante estos embates. Y compartíamos la certeza de que los viejos enemigos de la libertad estaban retornando con fuerza a la palestra. Y, por tanto, deberíamos de activar, sin duda, los resortes de defensa ante esos riesgos que estaba sometida la democracia. Es verdad que todavía veíamos esa amenaza pues, como algo ajeno y lejano a nuestra cultura política, porque nuestra cultura política está basada en la Constitución del 78 y esa Constitución es muy garantista de la democracia española y tiene un marco flexible, pero un marco sólido de cómo tienen que funcionar las instituciones y cómo tiene que funcionar el Estado. Pues bien, la preocupación que me acompaña se debe a que estos peligros que se identificaban en las ediciones anteriores del foro, estos peligros ya están próximos. Y estos peligros ya los tenemos en España. Y, por tanto, esta preocupación la quiero compartir con ustedes, al menos mi versión de la preocupación. Es muy importante señalar una diferencia fundamental entre las erosiones que se producen en otras democracias y las que se empiezan a producir en la democracia española. En otros casos, cuyo estudio dejo en manos de los expertos, el deterioro de los valores democráticos procede de lo que decía Ortega y Gasset, o que lo que llamó él la rebelión de las masas. Dicho de otra forma, el cuestionamiento se origina en sectores de la población que están presos del descontento y que, unidos a un anquilosonamiento de las instituciones, generan una oleada radical que acaba fraguando formaciones políticas que ponen en tela de juicio los principios democráticos de un país. Bien, este es el caso de España, obviamente. Aquí no hay ninguna rebelión de las masas.
no hay sectores de población que estén construyendo un movimiento violento contra las instituciones. No, no lo hay. ¿Por qué? Bueno, pues porque sigue vigente los valores de la transición española, aunque algunos políticos lo consideren que eso ha sido un régimen. Y porque sigue vigente en la calle, aunque en algunas instituciones escuchamos con mucho énfasis el régimen del 78, en la calle están todos, absolutamente, la inmensa mayoría, a favor de aquella libertad sin ira que sigue izada en la inmensa mayoría de las plazas de España. Pues bien, ¿cómo se explica entonces el clima político tan tirante que respira nuestro país? Pues los radicalismos que cuestionan todo el proceso democrático no son cosa de ahora, sino que tienen una larga trayectoria. Su peso social y electoral realmente es escaso. Lo hemos visto en las elecciones generales. Solo el 5,5% de los votos son votos a partidos independentistas. Estábamos, por lo tanto, después de las elecciones, pues en un buen momento. Porque si retrocede el independentismo y retrocede de una forma tan contundente, quedándose tan solo con el 5,5% del voto nacional, si el partido que más votos pierde en España es Esquerra Republicana de Cataluña, que pierde más del 45% del voto, es evidente que teníamos una gran oportunidad para resolver problemas que arrastrábamos en los últimos años. Por tanto, la deriva actual de la política española no es inexorable, no está dictada por las urnas, ni hunde sus raíces en una efervescencia social. No estamos ante la rebelión de las masas a las que se refería Ortega y Gasset. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasa, en mi opinión? El factor fundamental que altera la estabilidad democrática es el cambio que se produce en la dirección del Partido Socialista. Esto es lo que ha alterado, en mi opinión, la situación política española. No es el independentismo. No podemos echarle la culpa al independentismo de lo que siempre ha defendido. Podemos discrepar, podemos sin ninguna duda argumentar, pero no nos han engañado. No han cambiado sus postulados, no han cambiado sus formas, no han cambiado su actuación. Lo que ha cambiado es la respuesta del Partido Socialista a sus exigencias. Lo que ha cambiado es, sobre todo, un hecho fundamental, y es que el Partido Socialista ha perdido las elecciones. Y, en consecuencia, reacciona ante la pérdida de las elecciones asumiendo las tesis de los partidos independentistas. No es, por tanto, convivencia, es conveniencia. Y no es una oportunidad, es un oportunismo. Se trata de que ha decidido asumir los postulados y los estilos de todos aquellos, minoría, pero de todos aquellos que han venido cuestionando el ordenamiento constitucional. Aquí el pilar de la democracia española es hoy pues un partido dócil ante las fuerzas anticonstitucionalistas y sometido, en mi opinión, a un liderazgo hiperpersonalista. Escuchábamos aquí a un presidente de una comunidad autónoma, el Partido Socialista, que decía, bueno, no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Yo supongo que si yo estoy fabricando una amnistía, supongo que tendré que dar cuentas al comité ejecutivo de mi partido, cuando menos. Y tendré que dar cuentas al grupo parlamentario. No vaya a ser que voten en contra de mi propuesta. Pues bien, aquí nadie sabe con exactitud, y los que saben se callan, qué es lo que está en el socialista único que dirige la agrupación socialista actual. Es algo incongruente, es verdad, con la historia reciente del Partido Socialista. No está en sintonía con sus electores. ¿Por qué? Porque sus electores, igual que los nuestros, no se les sometió
la amnistía como parte del programa electoral. Al contrario, lo que se sometió al programa electoral es el no a la amnistía, nunca el sí a la amnistía. El único programa que lleva el sí a la amnistía es el programa que consigue el 5,5% del voto en España, que es lo de los partidos independentistas. Todos los demás estaba claro que la amnistía no iba en nuestro programa. Pues bien, esto último lo saben muy bien quienes han decidido tirar por la borda el legado de hombres de Estado como Felipe González, Alfonso Guerra, por no insistir en más para no perjudicarles, porque a estos dos no se atreverán a echarlos. A otros puede ser, a estos dos no. Por tanto, lo saben ¿por qué? Porque les han hurtado a sus votantes decisiones tan graves como la concesión de una amnistía o una autodeterminación, aunque en mi opinión la autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía. Lo que aquí está encima de la mesa no es el referéndum de independencia. Lo que está encima de la mesa es la amnistía y el referéndum es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum de independencia y hemos dicho sí a algo más sensato que es la amnistía. El independentismo no tiene prisa, porque si consigue todo lo que pide se acabaría el objeto social. Y en consecuencia, primero es la amnistía y después vendrá, lógicamente, la consecuencia de la misma. Pero vamos a hacer que dialogamos, vamos a hacer que ninguno cede para ceder todos. El cebo es el referéndum, eso te diré que no, y lo que te daré será la amnistía, eso te diré que sí. Pues bien, yo lo digo porque estamos viviendo en España en un carnaval terminológico impropio de una nación tan antigua como la nuestra. Es verdad que nuestro castellano es tan rico que tiene diccionarios y diccionarios de sinónimos, pero estos no son sinónimos. Estos son contrarios y se dan como sinónimos. Fíjense, la claudicación ahora se llama concordia. A los pactos se les llama coincidir en las votaciones. A perder se le llama ganar. Al nacionalismo se le llama progresismo. A la defensa de la Constitución se le llama reaccionario. Al Estado autonómico es una antigualla, porque ahora es el Estado plurinacional. A la memoria democrática consiste en olvidar lo que interesa y recordar lo que conviene. A la impunidad, desjudicialización. Y a los terroristas son hombres de paz, mientras que a presidentes democráticos que sufrieron atentados terroristas se les llama golpistas. Bueno, la verdad es que yo lamento haber hecho esta introducción, pero como comprenderán ustedes, la libertad de poder hablar, lo que pueden hacer ustedes es no invitarme al siguiente foro. Pero lo que no me voy a callar es lo que pienso. No lo he hecho nunca como presidente de Galicia, no lo voy a hacer ahora como presidente de la Alternativa. Yo digo que lamento tener que estar hablando de esto aquí, pero si no hablo de esto aquí, ustedes vendrían a decir, ¿y este a qué ha venido? Pues yo he venido a explicarles mi posición. Y a mí, ¿qué me hubiese gustado? Me hubiese gustado pues, hablar de las consecuencias en la economía europea del conflicto de Ucrania, de la geopolítica, de la inteligencia artificial, de lo que han hablado ustedes. Porque para esto están estos foros. Pero el momento en el que estamos viviendo, si hablásemos de eso, sin hablar de esto, estaríamos cometiendo una grave irresponsabilidad. Por tanto, en un momento en el que deberíamos estar hablando de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, de la oportunidad que representa para abordar la crisis migratoria, pregúntenle ustedes al presidente Clavijo, cómo centenares de personas diariamente se dejan en el litoral de las islas y la comunidad autónoma tiene que hacerse cargo de ellos, y si son menores, tiene que hacerse cargo para siempre, pues en vez de estar hablando del problema del agua o del problema de reforzar los vínculos de Europa y Latinoamérica, estamos debatiendo la posibilidad de que un político conceda a otro político la amnistía a cambio de ser presidente del Gobierno. Esto no estaba en la agenda del Consejo de la Unión. Tampoco estaba en la agenda constitucional. Yo no quiero
es que he escuchado a mis colegas y yo no puedo abusar de lo que he escuchado aquí, pero ustedes han visto lo que he escuchado. Yo no sé si esto es una autoamnistía o no, yo creo que no. ¿Por qué? Porque la autoamnistía solo iba a tener 13 votos, los de Junts y los de Esquerra. Y para que prospere necesita tener muchos votos más. Me parece legítimo una persona que pida que se le condonen sus responsabilidades. Lo que es ilegítimo es que alguien condone las responsabilidades flagrantes y condenadas de un conjunto de personas para lucrarse desde el punto de vista personal, que es nada más y nada menos obtener la presidencia del Gobierno de tu país. Pues como digo, como nadie se presentó a las elecciones con este programa electoral, pues a mí de lo que me gustaría hablar, y intenté hablar, por supuesto, y lo voy a seguir haciendo, es que España, querido presidente de Chile, es el país europeo que más riqueza ha perdido desde la pandemia. Eso sí que es un problema. Y que las previsiones de crecimiento, supongo que el gobernador del Banco de España se lo habrá dicho, son unas previsiones de un crecimiento muy pobre. Una previsión del 2,2 en el 23 y una previsión del 1,6 en el 24. Y que la renta per cápita de los españoles ha caído entre el año 19 y 23 y que en paridad de poder adquisitivo somos uno de los países de la Unión Europea que más renta per cápita ha perdido. Antes del ajuste del PIB, 6 puntos. Y desde que gobierna este Gobierno en funciones, la inflación ha crecido más de un 16, la cesta de la compra más de un 30 y que somos el país con más paro de la Unión Europea. Pero no un poquito más, el doble. Y no de los que más, no, el primero. El primero con más paro femenino, perdón, con más paro juvenil y el segundo con más paro femenino. Y que hoy tenemos 34.000 empresas menos de las que teníamos cuando empezó la pandemia, 34.000. Y que las familias están retirando depósitos. ¿Para qué? Para llegar a fin de mes. Esos depósitos no consumidos durante la pandemia y que las hipotecas, supongo que el gobernador del banco u otro economista les habrá dicho que están muy caras. Si la hipoteca media eran 500 euros al mes, ahora son 800. Y eso, evidentemente, junto con la inflación y el impacto de la cesta, provoca que los españoles estén perplejos de ver cómo en el Congreso de los Diputados hemos dedicado 2 días a hablar de un conjunto de políticos que tienen problemas con la justicia y no hablar de 47 millones de ciudadanos que tienen problemas todos los días cuando se levantan. Pues bien, ninguno de estos problemas se va a solucionar con la amnistía. Ninguno. Y además, hay una cosa que supongo que los administrativistas y los constitucionalistas nos advertirán. Se convertiría en culpables a quienes entonces defendieron la Constitución. Se convertiría en instituciones con responsabilidad por defender la Constitución, que ahora resulta que no debería de haberse defendido. En primer lugar, al jefe del Estado. En segundo lugar, al entonces presidente del Gobierno. Y en tercer lugar, al entonces líder de la oposición que pactó con el presidente del Gobierno aplicar el 155. Pues no todo debería valer en política, insisto, y algunos no estamos dispuestos a que valga todo en política. Y, por tanto, la sesión de investidura no fue un acto fallido. En mi opinión, fue un acto esclarecedor. El mutismo frente a los argumentos y las descalificaciones frente a las razones. Y, de nuevo, este contraste entre las cabezas que embisten y las que piensan ha quedado claro en España. Como hay gente que igual no tiene un sentido del humor galaico, aquí lo tiene todo el mundo, esto no es una frase mía, insisto, esto es de Antonio Machado. Por tanto, todo el mundo deberá quedarse tranquilo. En mi caso, las cabezas que invisten no fueron suficientes. Y, por tanto, a 3 votos de la presidencia del Gobierno, me he quedado, pero con algo mucho más importante. Con lo que yo entiendo que es la dignidad, lo que yo entiendo que es la palabra y lo que yo entiendo que son los principios de un político que no pueden estar sometidos a ninguna ambición personal, ni colectiva de su partido, ni individual como candidato.
Yo hablé en el Congreso libre de hipotecas, sin callar ninguna de mis intenciones, ni ofrecer lo que no puedo ofrecer, porque yo no tengo competencias para ofrecer una amnistía. No las tengo. Por tanto, yo creo que España merece el sosiego y la vuelta al sentido común. Es una pena que no todos los españoles puedan participar de este foro. Y a ellos me dirijo desde esta isla de Atocha para exigirles que desentiendan el chantaje y presten atención a los ciudadanos que no merecen esta sucesión de esperpentos valleinclanescos. En fin, llegué aquí con mi preocupación a cuestas, me voy mucho más reconfortado por compartirla, se la dejo a todos ustedes para que muestren su acuerdo o desacuerdo, que en esto consiste exactamente un foro, y decirles que de las cosas que han hablado los presidentes autonómicos era de lo que quería hablar yo, de esos pactos de Estado, de la regeneración democrática, quería hablar del saneamiento económico de nuestro país, propuse hablar de la familia y de la conciliación, propuse hablar del agua, propuse hablar de los servicios públicos, de lo que gestionan efectivamente las comunidades autónomas y del pacto territorial. Fernando Clavijo y yo hemos sido senadores durante un tiempo y hemos visto que o dotamos al Senado de contenido o no estamos cumpliendo la Constitución. Por tanto, antes de reformar, cumplámosla. El Senado no es hoy una Cámara territorial y debe de serlo. Y los presidentes autonómicos deben de tener su protagonismo en la Cámara. Y no se pueden aprobar leyes simplemente de segunda lectura para corregir determinadas cuestiones que salen del Congreso, que cuando las corriges no tienen ninguna virtualidad si el Congreso no las acepta. No creo yo que para esto necesitemos tantos senadores del reino, sino lo que necesitemos es que el reino funcione. No desde la plurinacionalidad, sino, recogiendo un término nuevo acuñado por un socialista cabal, desde la pluriemocionalidad. Muchísimas gracias.